En primer lugar, pues una reflexión que solemos hacer en esta casa. Es lamentable el pueblo reunido, ¿no? Es decir, ¿qué importa, qué interesa a no ya a los actores populares, sino a la gente que teóricamente tenía que estar muy concienciada, pues asistir a este acto que para mí es un lujo contar con la presencia de las personas altamente cualificadas, que nos dé que pensar. Sobre todo, bueno, que a veces pues piensan que Europa le interesa mucho, y voy a emplear una palabra muy grata, Podemos, muy olvidada, a las castas, a las eurocastas. Es decir, no olvidemos que Europa es una verdadera lotería para colocarse. Y en este país, evidentemente, cuando se habla de los puestos en las diversas administraciones, muchas veces nos olvidamos de los puestos que se están generando allende los Pirineos, ¿no? Con toda la cuota de poder muy discreta, pero muy bien remunerada, y eso evidentemente está callando no conciencias, sino palabras. En segundo lugar, bueno, pues a mí me ha parecido muy grato escuchar a Miguel hacer una proclamación de rebeldía. Pero es que también antes he escuchado a Pedro, me ha parecido escuchar que realmente la izquierda en los últimos 50 años, izquierda, los socialdemócratas, pues entonces otras fuerzas no existían en esa izquierda, pues han estado embobados con el modelo de construcción europea, han sido cómplices, han sido artífices, y así lo asumen, de esa Europa de los mercaderes. Yo lo siento, a lo mejor por la edad que tengo, pero me gustaría que no se recordara que los únicos que en esta Europa, en Europa capitalista, se opusieron frontalmente desde hace 50 años o 60 años a ese modelo de construcción europeo, fueron los viejos partidos comunistas. Curiosamente, los únicos partidos comunistas que siguen teniendo presencia parlamentaria y presencia social han sido los que han sido coherentes, han continuado coherentemente apostando por ese discurso. Tengo presente el glorioso Partido Comunista Portugués, que aquí su hermano, el PC, realmente lo ignoraba, ¿no? Siempre motejaba al camarada cuñal de un dinosaurio, de un estalinista. Bueno, pues señores, hagan comparaciones que pueden resultar muy odiosas. Bueno, ya para terminar, pues Pedro, cuando has hablado, que creo que es lo que debemos hablar aquí, de esas carencias del euro, esas carencias ligadas al euro, pues por ejemplo, a mí una cosa que me ha asustado siempre y que creo que está en contra de la ortodoxia económica, es decir, cómo se puede crear una moneda común en la que, tú lo has recordado, participan diferentes economías, pero sobre todo caracterizadas no solamente por sus grados de desarrollo, sino por sus diferentes fiscalidades. Es decir, que eso se asuma como una cosa absolutamente normal. Es decir, que nos digan que es que los tigres celtas, coño, por favor, ¿cuál es el modelo del tigre celta? Un impuesto de sociedades irrisorio, que se está facilitando, que está incentivando las famosas deslocalizaciones en los paraísos luxemburgueses. ¿Cómo se puede comer eso? ¿Cómo eso no se denuncia de una vez? Eso, y además, creo, y me gustaría que lo pudiera justificar, si eso forma parte de la ortodoxia económica. O sea, crear una moneda única con socios que tienen fiscalidades completamente diferentes y que transcurren los años y que parece ser que eso se considera normal. Perdón. Bien, Manuel, haz la pregunta y luego ya ellos responden a las dos. Vale. Vamos a ver, a Pedro le quería preguntar, que hablaba de que la deuda española actualmente, bueno, que era hace unos años del 9%, luego el 15%. Yo quería preguntarle cuál es actualmente el importe de la deuda que tenemos, o sea, a cuánto asciende y cuánto se paga de intereses anualmente por esa deuda. O sea, yo tengo leído por algún sitio que con lo que se paga de intereses en un año habría para pagar todo el desempleo durante ese año, por ejemplo. Esa es una. Que quede claro que yo soy partidario de la salida del euro, o sea, salir del euro. Eso lo dejo ya por claro. Entonces, y a Miguel Urbán le querría preguntar, cuando dice, tenemos que tener en cuenta de dónde venimos, yo te diría que es más importante saber a dónde vamos. Eso es más importante, porque aquí la Unión Europea, la famosa Unión Europea, no tiene autoridad ninguna, depende de Estados Unidos, no nos engañemos. Ahí está el mal, en Estados Unidos. Después, ¿quién manda en la Unión Europea? La Comisión Europea, que no ha sido elegida por nadie. O sea, el Parlamento Europeo es casi una cosa como algo así que está ahí para exposición, pero nada más.
En cuanto a los griegos, el Tsipras lo que hizo fue traicionar al pueblo, hay que decirlo así de claro. Y Varoufakis, si yo no me equivoco, está en contra de la forma de actuar de su presidente, del Tsipras. ¿Qué hemos conseguido con la austeridad? Que parece que te inclinas por la austeridad. Pues llevamos 8 años, por no decir más, 8 años de pobreza, desempleo, rebaja de pensiones y un futuro muy incierto. O sea, como dijo en alguna ocasión Pedro, la crisis presentaba una disyuntiva. Dice, o la catástrofe o el caos. La catástrofe es la austeridad, o sea, la consecuencia. El caos sería salir del euro, pero saliendo del euro, que hay una esperanza, hay incertidumbre, hay posibilidades. Con la austeridad no hay ninguna posibilidad. Entonces, por lo tanto, digo yo por eso que soy partidario de salir del euro. Y en cuanto a los refugiados, que se habla de ayudar a los refugiados y tal, hay que decir dónde está el mal, el origen del mal. ¿Por qué hay refugiados? ¿Por qué hay guerras? ¿Quién origina las guerras? La Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, ahí está el mal, el origen está ahí. Y bueno, no digo más. Sí, ayer había otra pregunta. Sí, yo, sí. Pensaba que había delante de mí algunos. Bueno, yo me llamo Silvia y quería responder a ambos ponentes, el de la derecha, ¿eres Pedro? Bueno, quería comentarle pues, que yo estoy de acuerdo totalmente con que fue un error en su momento que nos metieran a España en el euro, porque fue un error porque meter en la misma moneda a economías de tan diverso calibre y de tan diferente peso que fue un error. Fue evidente, pero bueno, ya estamos ahí y lo que creo que sería posible es salir del euro. Que sería posible, aunque en principio no sería un caos, pero desde luego seguir en la austeridad nos va a acabar asfixiando, como ya ha dicho algún que otro interviniente. Y en respuesta pues, a un comentario que ha hecho Miguel, decirle que los foros sociales mundiales siguen celebrándose cada año y el próximo va a tener lugar en Montreal, Canadá. Siguen teniendo el mismo espíritu y filosofía a nivel global de movilización ciudadana. Europeo, dicho europeo, no mundial. Pues ahora yo te voy a decir que habían desaparecido los europeos, los foros sociales europeos. Los foros sociales mundiales se siguen haciendo cada año. Pero nada más, quería contar ese punto de vista. Si quieres empiezo yo, que ha empezado bueno, Pedro aquí antes. sí, había otra persona que quería... Bueno, aparte de las preguntas, no todo está perdido ni todo está quieto. Yo estoy en un montón de organizaciones, Pedro me conoce hace mucho tiempo. El día 27 salimos las mareas ciudadanas a la calle en una gran manifestación que estamos ya prácticamente ultimada y ha habido debates, porque son muchos colectivos. Me cuento entre los que he hecho ver que el listón nuestro tenía que ser muy alto y desde luego va a haber una crítica a todo el tema de los tratados y se va a apostar efectivamente porque dentro del euro no hay salvación. Vamos a salir a la calle, creemos que hay que seguir trabajando en esa línea. Nosotros somos movimientos muy vecinales, sabe Pedro y tal, entonces hay que hacerle ver a la gente las consecuencias prácticas más inmediatas de todo esto, aparte de la tecnocracia, de la reflexión económica y demás. Y consideramos, y con eso termino, que las jornadas de fin de semana van a ser muy importantes, ahí estaremos por supuesto. Hay que empezar a elaborar lo que sería una perspectiva de después de la salida del euro. O sea, qué instrumentos habría que adoptar, qué sacrificio habría que hacer, qué medidas habría que tomar. Habría que empezar a la gente a decirle algo más que nos vamos y luego que, como ha dicho alguien. Pero que desde luego el movimiento está creciendo, la gente ve que la austeridad y algo muy importante, que yo como metido en los temas de los desahucios y de eso tal, la cantidad de cosas que le están haciendo que van mucho más allá de la austeridad estricta. Porque una cosa es los recortes de los presupuestos públicos y otra cosa son los recortes en las relaciones privadas, donde se están cargando todas las garantías que tenían los ciudadanos en las relaciones con las empresas, en la vivienda, en la cosa laboral. Ahí están aprovechándose y cada vez más. Así que el día 27 pues habrá conocimiento de ello, le esperamos a todo el mundo y que de luego sepan que tienen un respaldo, los que están en esta línea tan lúcida, un respaldo popular que queremos que cada vez sea mayor.
Sí, una cosita, me gustaría saber la opinión de los dos ponentes sobre la posición de Gran Bretaña actualmente, sobre todo ocasionada con la fuerza de los euroescépticos. Con la fuerza que tienen en ese país los euroescépticos. Me gustaría saber la opinión de ambos. Bien, pues en esta primera etapa vamos a contestar, luego si hay más tiempo hacemos otra tanda de preguntas. Vale, empiezo yo. ¿Cómo crees? No, o sea, sobre el tema del Partido Socialista, que es uno de los grandes, los socialistas europeos, no solo el Partido Socialista español y tal. Sí, bueno, también tendríamos que recordar a Spinelli, ¿no? Que a lo mejor planteaba otro tipo de Europa diferente y que no venía de la socialdemocracia, sino justamente venía del Partido Comunista Italiano, pero bueno, es el único que podría venir de esa familia, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo siguen defendiendo, o sea, que la postura de la socialdemocracia europea, pero es que yo no me gusta llamarle socialdemocracia, es que ni siquiera, o sea, de los llamados socialistas europeos siguen teniendo una postura crítica totalmente y siguen basándose en mitos fundacionales de la Unión Europea que no tienen base material ninguna. O sea, es la casa de las libertades, es la casa de los respetos de los derechos humanos. O sea, una serie de cosas que tú lo oyes y dices, joder, macho, ¿por qué me ha tocado vivir en la casa mala entonces? ¿No? Porque, claro, estás ahí en el Parlamento, te cuentan todas estas cosas y es más grave aún, no esos son los más de izquierdas, los que defienden eso, los que están en posiciones de hace unos años. El problema es toda la socialdemocracia o todos los socialliberales, yo creo que sería una mejor adaptación, socialliberales, que están haciendo de aprendices de brujo de la extrema derecha europea. Claro, eso me llama mucho más la atención. Me llama mucho más la atención ese Partido Socialista francés que vota, por ejemplo, el que se siga el estado de emergencia en Francia. O que si le preguntáramos a Marine Le Pen cuál es su principal conquista ahora mismo en Francia, ella te diría sin ningún problema Manuel de Valls, ministro francés, claro. A mí me llama la atención que sea el Partido Socialista francés el que esté haciendo el programa del Frente Nacional en muchos casos, pero es dramático ver cómo el Front de Gauche en Francia está votando lo mismo que el Partido Socialista francés en recorte de libertades. Claro. Entonces, la crisis es mayor que la del socialliberalismo o incluso que la de la socialdemocracia europea así vista, ¿no? La fiscalidad para mí es un elemento central, pero es que nunca se ha hablado de la fiscalidad. O por ejemplo de elementos de compensación dentro de las diferentes áreas de la zona euro, que es otro elemento que otros economistas proponen, que también se ha valorado, ¿no? Y que nunca se ha puesto en marcha ni se ha valorado en ningún momento. Si acaso al principio podríamos hablar de los 80 con los fondos de cohesión europeos, a raíz de la salida de las diferentes dictaduras mediterráneas, que intentó haber un intento de que no hubiera procesos que pudieran derivar en revoluciones de los claveles o cosas parecidas. O sea, ahí sí que hubo un intento de compensaciones norte-sur que no han seguido, ¿no? Luego, que si me inclino yo por la austeridad, al revés, si lo que he hecho ha sido un alegato contra austeridad toda mi intervención. Simplemente he dicho que la austeridad en elementos ecológicos, ¿vale?, no es mala. O sea, que hay... bueno, si usted es un desarrollista que cree que tenemos 40 planetas, entonces no estamos de acuerdo, ¿vale? Tenemos uno y nos lo estamos cargando. Entonces, el problema es que algunos queremos cambiar el mundo y no cambiar el clima. Y lo que estamos haciendo desde hace demasiado tiempo es cambiar el clima y cambiar el planeta, destruirlo. Entonces, eso es a lo que me estoy refiriendo con austeridad. Hay que ser austeridad porque tenemos un mundo finito, que no hay más. Entonces hay que cuidarlo. Y este capitalismo salvaje se lo carga. En lo que no hay que ser austero, austeridad, es en temas sociales, es en prestaciones, es en derechos, que es justamente en lo que estamos aplicando la austeridad. Para mí el eje central del principal problema ahora mismo que tiene la Unión Europea se llama austeridad en lo social.
Claro, o sea, por eso yo a lo mejor no me he explicado suficientemente bien, pero yo no defiendo la austeridad que aplica la Unión Europea, ¿vale? Simplemente que digo que la palabra en sí misma no tendría que ser malo dependiendo de dónde se aplique y en qué conceptos se pueda aplicar. Sobre el tema ya te digo que para mí el debate es mayor que salirse sí o no del euro. Vuelvo a repetir, mi posición sería clara: ningún esfuerzo más por el euro, y eso sería poder asumir una salida y prepararse para poder asumirla, porque el problema es que no hay, porque para preparar una salida también es preparar en todos los términos. Yo creo que un amigo en común de Pedro y mío es el que creo que está avanzando más en esos términos, que se llama Francisco Lousa, economista del Bloco Esquerda, y que está trabajando bastante justamente en diferentes libros sobre cómo podría ser una salida o una expulsión del euro, pero es que lleva desde mecanismos legales, o sea, tendríamos que cambiar una serie de elementos legales que no se pueden cambiar de un día para otro, y eso también es un problema, por ejemplo, de la incapacidad que tuvo el gobierno griego para preparar un plan B justamente al plan A de aceptar el ajuste, ¿no? el tercer memorándum, que eso no se construye de una semana para otra, o sea, que lleva un proceso bastante complejo. Luego, el tema de los males de los refugiados, bueno, yo creo que no es solo la política exterior de la Unión Europea. Evidentemente, gran parte, o tenemos una responsabilidad muy grande en la mayoría de las guerras que hay, pero cuando la ONU dice que estamos ante la mayor crisis de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial, no es por Siria. O sea, es que solo vemos Siria porque es lo que llega a las fronteras de Centro Europa. Tenemos más de 28 millones de refugiados. O sea, el Sahel ahora mismo tiene muchos más refugiados de lo que puede tener Europa o Siria, y no hay más de 25 conflictos de alta intensidad que podrían ser considerados guerras, que no son Siria, e incluso tenemos también refugiados económicos. O sea, cuando hablamos de que en Etiopía podemos volver a sufrir una crisis cíclica de alimentos, de las que se sufren normalmente cada 10-12 años, estamos hablando de que puede haber un movimiento poblacional de 1 millón o 1,5 millones de personas, de refugiados, de gente que no muere por bombas, pero es que muere de hambre. O sea, que me da igual que te maten por una bomba que te maten de hambre, ¿no? Entonces hay movimientos poblacionales que no solo están en nuestra política exterior militar, sino también en nuestra política exterior comercial. Por ejemplo, la aplicación de la cláusula 2 de los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea nunca se cumplen. ¿Cuál es? El respeto, por ejemplo, a los derechos humanos. Nosotros le hacemos cumplir a Marruecos, por ejemplo, la cláusula 2 de acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos. No, de hecho el Tribunal de Luxemburgo acaba de condenar a la propia Unión Europea porque está favoreciendo el expolio de recursos naturales del Sáhara ocupado, por ejemplo. ¿Y qué dice Mogherini, la comisaria de Exteriores? Da igual, lo que prima es el dinero. Con Arabia Saudí no tenemos acuerdo de libre comercio, o sea, ahí no hay directamente aplicar cláusula 2, pero sí se podría aplicar todo el tema de derechos humanos. Somos la Unión Europea el tercer exportador de armas mundial, solo por delante nuestro estaría Estados Unidos, Rusia, y luego ya estaríamos nosotros. Ese elemento yo creo que es central. De hecho, en Podemos hicimos un proyecto que metimos como anexo al programa de 30 páginas que se llama De la solidaridad al derecho. De la solidaridad que se está mostrando con el tema de los refugiados, a eso convertirlo en derecho. O sea, porque no se puede mantener la solidaridad sine die. Necesitamos eso, que tenga una base jurídica, que sea ley, que se tenga que cumplir. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a una frontera en donde ves el drama que se está generando ahí y ves la inacción de las instituciones europeas, y en cambio ves a más de 150 chavales
checos que se han cogido la furgoneta y se han ido a la frontera entre Serbia y Croacia, a ver Kosovo, a atender a los refugiados y son el sostén de más de 10.000 personas en un embudo humano, tú dices, Europa está en disputa. O sea, yo sigo pensando que hay opciones de disputar Europa, viendo que las instituciones no solo no hacen nada, sino que lo hacen mal a propósito, para justamente decir, estamos desbordados, no podemos recibir más, ¿no? Es la sociedad civil organizada la que demuestra que sí es posible hacer las cosas de una forma diferente, pero esa solidaridad mostrada, esa autoorganización, o se plasma en ley, en derecho, o al final no se puede sostener. Y yo creo que es ahora mismo lo que tenemos. El tema de foros sociales, lo he dicho antes, era el Foro Social Europeo, no el Foro Social Mundial. El último se celebró en Túnez, que tuve la suerte de estar, y está lo de Montreal. La posición de Gran Bretaña, simplemente decir que, bueno, yo creo que es un juego del trilero de Cameron para intentar, yo creo que más que la posición de los euroescépticos, que son fuertes evidentemente en Gran Bretaña, yo creo que ha sido los intereses de Cameron de renegociar los acuerdos justamente con la Unión Europea, lo cual demuestra que se pueden renegociar acuerdos, o sea, con medidas de presión, ¿no? Un referéndum que podría ser igual que el referéndum que se hizo en Grecia con el OGI, o sea, que tendría que haber ayudado para renegociarlo. Lo que pasa es que no es lo mismo el Producto Interior Bruto de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea que el Producto Interior Bruto de Grecia dentro de la Unión Europea. ¿Qué está renegociando? Por ejemplo, está renegociando que los migrantes Schengen, los migrantes europeos que estén trabajando en Inglaterra, no tengan prestaciones sociales hasta después de 2 años de estar trabajando allí, lo cual vulnera todo tipo de acuerdo, ya no laboral, pero de todo tipo de acuerdo, incluso dentro del marco de la Unión Europea. Y eso el señor Juncker le ha dicho que sí. Por ejemplo, están renegociando elementos en temas migratorios, en temas de prestaciones, en temas fiscales, o sea, una serie de cuestiones, y si me dan eso, yo llamo a votar que sí en mantenernos en Europa, ¿no? Porque Corbyn ya ha dicho, y el Partido Laborista ha dicho que llamarán a mantenerse dentro de la Unión Europea, y dentro de la izquierda británica hay una disputa entre qué se debería de votar, si sí o si no, y no hay un acuerdo directo. La última cosa, se me había olvidado antes, para Pedro, decir que un amigo en común, Daniel Albarracín, publicará en un día y medio, si no me equivoco, en Viento Sur, una crítica comentada del proyecto de Podemos económico que se ha hecho al Partido Socialista en ese sentido. Pero yo creo que también habría que, igual que creo que uno de los objetivos sería poder levantar un gobierno que se pudiera enfrentar a la Troika y que pudiera desobedecer los acuerdos con la Unión Europea, y yo creo que el Partido Socialista es muy difícil que pueda desobedecer nada a la Unión Europea, pero ese debería ser nuestro objetivo, levantar un gobierno que ponga enfrente a la gente en vez de los intereses de la Troika. Yo creo que ese sería el elemento. También me está preocupando mucho la posición de otras fuerzas políticas que están entrando, como Izquierda Unida, que parece que está de una forma acrítica con los acuerdos con el Partido Socialista. Parece que no aprendemos de historias pasadas en ese sentido. Lo digo por también poner a todo el mundo un poco en su sitio. Yo creo que por lo menos Podemos ha dicho que no puede llegar a ningún acuerdo mientras esté Ciudadanos en la mesa, porque es que tenemos programas políticos antagónicos. O sea, programas políticos antagónicos. El partido del Banco Central Europeo en España no es el Partido Popular, es Ciudadanos. Es Ciudadanos. Y Izquierda dice que no hay ningún problema, que nos sentemos todos a dialogar, por Dios. O sea, yo creo que hay una máxima del marxismo que dice, bueno, pues que las condiciones materiales determinan, ¿no?, el nivel de conciencia. Bueno, pues esperemos que las condiciones materiales no determinen o no cuestionen qué tipo de acuerdos o qué tipo de negociaciones se deben de hacer para intentar llegar a poder sacar eso, una opción que se pueda enfrentar a la Troika. Ya con eso terminamos. Yo hablo de la deuda, ¿no? Los intereses, y tengo que decir
Póntela una... Ah, sí, más cerca, ¿no? Vale. Más cerquita, habla un poquito más alto, es que hablas un poquito... Ah, bien, bien, pues yo hablo más fuerte, no soy cantador, pero vamos, puedo hablar más fuerte. Vale, no. Está encendido. Está encendido. ¿No se oye? Ah, bueno, ¿veis? Bueno, vamos a ver. Perdonad, no, que no pretendo abrumarlo, que yo soy voz alta. Vamos a ver, que creo que ya se ha contestado algunas de las preguntas que habéis hecho concretas. Y yo voy a plantear eso en una discusión un poquito más de fondo, si me apuráis, política. En el sentido de que, vamos a ver, Miguel y yo pertenecemos, por así decir, tenemos los mismos orígenes políticos. Y no tenemos la misma edad, como podéis comprobar, él es un poco más mayor. Pero bueno, en todo caso es verdad que sus padres, que eran camaradas míos de la vida política, pues fuimos compañeros, ¿vale? Y tenemos, bueno, pues un origen común en cuanto a análisis, en cuanto a propuestas, en cuanto a objetivos. Y tiene gracia que tenemos una división profunda, llamando profunda, claro, la que se puede dar entre dos personas, ¿no?, de la misma ideología, entre todo el tema de Europa, ¿vale? Y diréis, ¿y por qué? No, pues digo porque no tendría ninguna justificación. Más aún, las diferencias fundamentalmente se centran en el tema del euro, porque cuando se oye a Miguel y decir que quiere atender a los refugiados, que no pasen abusos de ningún tipo en ningún sitio, que las transnacionales, eso estamos de acuerdo. Pero hay un punto en el que la discrepancia es profunda. Y me lo voy a referir a lo siguiente. Mirad, él ha dicho, el tema del euro no es fundamental. Y yo he tratado de demostrar justamente que el tema del euro es el fundamento de todo lo que está pasando, ¿vale? Por supuesto, no puede explicar todos los fenómenos sociales y políticos por el tema del euro, pero cuando hablamos de la situación que se creó de crisis española, de lo que han hecho los gobiernos a partir de determinado momento y de lo que pretenden hacer, todo está relacionado con el euro. Todo está relacionado con la situación que promovió el euro. Y por consiguiente, cuando se dice que el euro no es, pues digo, hombre, Miguel, ¿y eso cómo se come? Porque hay otros muchos problemas. Pero si no resolvemos el problema del euro, no resolvemos ninguno. Y cuando digo ninguno, porque además ocurre, y habéis notado, todos los argumentos que Miguel ha estado exponiendo del desastre que es la Unión Monetaria y la Unión Europea, pues todo eso yo decía, tú echa mierda, por así decir, que toda la mierda que estás echando, eso tiene que traducirse en algún objetivo político, y ocurre que se acaba diciendo que hay que ver lo mala que es la Unión Europea, y yo digo, muy bien, estamos de acuerdo, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos los agentes que nos dedicamos a la política? ¿Qué le dijimos a la gente en serio ante esta Unión Europea y todas sus consecuencias? Y es ahí donde ya no encuentro respuesta. Y no encuentro respuesta, compañeros, que teníamos la idea de que cuando algo no nos gusta o cuando el capital impone algún tipo de sociedad, algún tipo de instituciones, luchamos contra ellas y combatimos contra ellas. Y ahora resulta que, bueno, que hay que darle un poco tiempo al tiempo, porque hay que crear un movimiento espúreo, abierto, que nos vayamos poniendo de acuerdo. Y eso no me vale, Miguel, te lo digo en serio, porque, hombre, que es que el drama está aquí puesto y estáis señalando además las amenazas que se ciernen sobre las sociedades europeas y habláis de la extrema derecha. ¿Cómo combatimos a la extrema derecha? Sin propuestas, nos vamos a sacar el día 28, vamos a ir todos a la calle, porque somos todos muy buenos y nos gustan mucho las manifestaciones. ¿Con qué eslogan? ¿Qué es lo que le vamos a decir a la gente? ¿Que la Unión Europea es muy mala? Bueno, pues eso ya lo sabemos. Si los que estamos en contra de la Unión Europea es que sabemos que está dominada por el capital, que no le interesa un pepino a la gente, que lo que quieren hacer son políticas del tipo de la austeridad. Pero hay que hablar que dar respuestas. Te lo digo, yo estaba oyéndolo hablar y decía, pues, qué bien, pero ahora hay que sacar conclusiones políticas. Has hablado del tema de Grecia. Pablo Iglesias se fue a felicitar a Tsipras, ¿vale? Por el valor que tenía Tsipras. Pues es mentira, Tsipras claudicó y Pablo Iglesias hizo el ridículo yendo a felicitar a Tsipras. Porque el día antes habían ganado un referéndum con el 60% de los votos. No queréis masa, no queréis trabajadores, no queréis gente opinando. Pues nada, opinaron y se fue Tsipras rápidamente hasta la luz. Y ahora Pablo Iglesias, vuestro documento, que espero lo que diga también Daniel Albarracín, que es otro compañero nuestro, espero que diga, pero bueno, esto es una especie de provocación. Si uno se dirige al país diciendo que quiere lo que quiere, pero no le da las soluciones para obtener lo que dice que quiere obtener,
pues yo creo que esto es un, bueno, si me apuráis, hasta una palabra dura, parece un fraude. El señor Iglesias tiene, o el señor, o Podemos, que sois en este instante los que estáis, bueno, tenéis que decirnos que sí, que queréis más gasto público, que no queréis austeridad, que la austeridad es un asco, que además que la austeridad se concentra donde no debe ser. Vale, perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Y esto es lo que les falta, me parece a mí, a los compañeros? ¿Y ahora qué? Porque si me dices que vamos a crear un movimiento con gente dispersa, con gente, todo el mundo pensando lo que le da la gana, sin objetivos concretos, porque efectivamente hay que pensar en la alternativa a la Unión Europea. Pero está trabajado, está pensado, está elaborado por la izquierda, que es lo que queremos alternativamente. Lo único que queremos en un momento ahora es de resistencia, que no queremos esta Unión Europea, o que no queremos el euro. Y vamos a luchar contra eso para quitarnos un dogal o para quitarnos unas cadenas que nos han puesto. Hay ahí, bueno, una especie de desajuste político entre nosotros, Miguel, que consiste en que yo una vez que he hecho el análisis y una vez que he decidido lo malo que es Europa, lo malo que es el euro, lo malo es, ahora hay que hacer proyectos para acabar con la maldad. Y lo digo, por ejemplo, te has dicho, hemos invitado a todo el mundo. Pues no habéis invitado a todo el mundo. Porque hay una cosa llamada la plataforma por salir del euro, que tiene a cientos de personas, ¿no?, vinculadas, y eso es, justificadas las políticas, y bueno, yo estoy viendo aquí a decenas y decenas de personas, y se os ha olvidado la gente de la plataforma. Se os ha olvidado. ¿Por qué se os ha olvidado? Pues podríamos decir que ingenuidad, ¿no? Que no se han acordado. Bueno, pues aquí hay 100 personas que van a participar en los talleres y se os ha olvidado gente que tiene una posición argumentada, clara, y que además protesta contra todas las cosas que están pasando con vosotros. Deciros por consiguiente eso, que parece que estamos juntos y no estamos juntos. Pero si no hay nadie. Bueno, como digo, somos compañeros, y si no, su padre le daría a él una colleja y a mí me cogería por el pecho y decir, ¿eso qué dices? Bueno, pues así es. No vale con decir que Europa está muy mal, y no vale con describirnos a la Europa del capital. Hace falta combatir a la Europa del capital. Y si hay riesgos muy graves, como estáis hablando, de que el fascismo asoma la oreja, eso es más necesidad todavía de empezar a articular un movimiento para ver si acabamos con esta Europa del capital. Acabar, no transformarla, no decirnos que es muy difícil. Hombre, difícil ya lo sabemos que es todo, pero bueno, entre decirnos que es muy difícil y que vayamos con paciencia, decirnos que es muy difícil, vamos a ver si podemos acabar con esto, hay una gran diferencia política, que es la última instancia la que quería yo expresar aquí, y perdonar, bueno, el tono para vosotros y el tono para Miguel, que como digo, pues no, pero eso, que no me... tiene que responderle con una actitud política distinta, porque están indignados, y bueno, ¿qué se va a hacer? Pues no, qué bueno que se va a hacer, mala suerte, a otra cosa, a otra tarea. Vale, perdona. Sí. Bueno, yo sí, efectivamente, dado la situación que se nos avecina, que eso es evidente, solamente se puede responder a ese avance del fascismo, que a veces el fascismo se camufla de muchas formas, no solamente con las armas, con más izquierda, con más solidez política, no con más, es decir, con disolvernos en un ente incorpóreo que todos somos buenos, pero no llegamos a dónde. Esta es mi pequeña opinión. Es decir, necesitamos confluencia, evidentemente, con todo lo que se pueda, y más izquierda política. La socialdemocracia